Programación. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar un programa. Un programa es una lista de instrucciones que nos permite lograr un objetivo. Esta lista de instrucciones va a estar diseñada en un lenguaje de programación que nosotros vamos a ver que se llama Turbo Pascal. Todos los códigos van a estar en inglés y algunas cosas, algunos elementos los vamos a poder escribir en español. Para ello, nosotros necesitamos de ver y conocer los diferentes elementos que integran nuestro programa. La tarea básica que realiza un programador es, primeramente, se le plantea el problema. Ya que tenemos nuestro problema, el primer paso para poder resolver este problema es entenderlo. Si no entendemos qué es lo que nos piden, no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, no vamos a poder solucionar nuestro problema. Y en caso de que hagamos algo, si no lo entendemos, si no entendemos lo que nos piden, vamos a obtener resultados erróneos. Ya que entendimos nuestro problema, lo que vamos a hacer ahora es diseñar un algoritmo. Ya habíamos visto cuáles son las partes del algoritmo. Un algoritmo consta de 3 elementos que son la entrada, donde leemos la información que se nos proporciona, la entrada de datos, leer datos, hacer los cálculos, que es el proceso que vamos a realizar, y por último, la salida, donde vamos a mostrar el resultado. Ya que diseñamos nuestro algoritmo, el siguiente paso es escribir el código, que es lo que vamos a empezar a ver en esta sesión. Escribir el código en Turbo Pascal. Luego que lo escribimos, ya tenemos nuestro programa. Vamos a probar el programa con el código que acabamos de hacer en nuestro equipo de cómputo para por fin llegar a la solución de nuestro problema. Bueno, ¿cómo se escribe un problema? Un problema consta de una estructura básica. Comienza con una palabra program, que es una palabra reservada. Las palabras reservadas son aquellas que únicamente se utilizan para fines específicos del programa. Todo lenguaje de programación tiene un conjunto de palabras reservadas que se utilizan nada más para indicar ciertas órdenes. El siguiente elemento va a ser el nombre que le vamos a dar a nuestro programa. Luego de que escribimos el nombre, va a ir seguido de un punto y coma. En el nombre del programa se va a llamar identificador. Para mayor información de los identificadores, lee la página 13, donde dice identificadores. Ahí tenemos 3 reglas básicas para el nombre, para los identificadores. La primera, siempre un nombre o un identificador debe comenzar con una letra. Nunca traten de escribir primero un número o un carácter especial para los identificadores. Entonces, comienza con una letra y pueden seguir números o guión bajo. Turbo Pascal no distingue entre mayúsculas y minúsculas, así que es indistinto si lo escribes todo con mayúsculas, si lo escribes todo con minúscula, o bien revuelves ambos caracteres en mayúsculas o en minúsculas. Otra regla que nos dice de los identificadores es que no debe contener espacios. Si se fijan, aquí lo escribí todo pegado. El siguiente elemento de un programa es la declaración de datos. Aquí tenemos, en esta parte, tenemos que escribir todos los elementos que intervienen en nuestro programa.
todas las variables, ya sean dependientes o independientes, todas las variables deben de ir aquí. Todos los elementos que van a aparecer en nuestro programa deben de aparecer aquí. Luego comenzamos con otra palabra reservada de nombre begin, para comenzar a escribir nuestro algoritmo. En esta parte de entre begin y end, aquí vamos a tener todo nuestro algoritmo escrito en un código especial para Turbo Pascal. Y por último vamos a cerrar con la palabra end, sin dejar de escribir el punto que nos va a indicar que se termina el programa. Si se fijan aquí, les decía que luego del nombre lleva punto y coma. También después de cada dato que escribimos, va a llevar un punto y coma. Un punto y coma me indica separador de enunciados. Quiere decir que aquí termino y empiezo otra parte. Bien. Aquí donde estamos la declaración de los datos, necesitamos de que todos los datos que nosotros vayamos a declarar, a decir que van a intervenir, debemos decirles que son de un tipo de dato en específico. El primer tipo de dato es el integer, que son para valores enteros. Ejemplo, si te preguntan tu edad, vas a contestar 18, y 18 es un número entero. Ya sea positivo o negativo, se va a tomar como de tipo integer y se tiene que escribir tal como lo ven aquí, integer. Es un error de nosotros escribirle entero, escribirlo en español, porque la máquina solo entiende en inglés. El tipo de dato real es aquel tipo de dato que tiene enteros con parte decimal, como este caso, 3.86, aquí debió de ser 4.0, 3.1416, 2.8. Todo aquel que tiene entero con entero decimal, con parte decimal, se le conoce como real. Char acepta solo un tipo de carácter. ¿En qué grupo estás? Sería el ejemplo. En el A, en el B. Esto es de tipo char. String, para cadenas de texto. Una cadena de texto es como cuando nosotros veíamos en Access el tipo texto, que nosotros vamos a escribir letras para contestar. Ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Cada quien piense su nombre y esa va a ser la cadena de caracteres. Solo que aquí hay que especificar cuántos lugares vamos a dejar. Por ejemplo, yo digo, ¿cuál es tu nombre? Arturo. Son 6 caracteres. Si yo doy únicamente 5 lugares, entonces nada más al momento de yo escribir para responder la pregunta, nada más aparecería los 5 primeros, que sería Artur, y me faltaría la letra O. En el tipo de dato boolean se utiliza para valores positivos. Aquí en lugar de trae debe decir true o falso. Esos son los tipos de datos. Pasemos ahora con nuestro primer programa. El ejemplo dice, escribir un programa que te permite introducir una medida en centímetros y exhibir su equivalente en pulgadas. Paso número 1 antes de resolver este problema, entenderlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a encontrar cuántas pulgadas son en cierta cantidad de centímetros. Ejemplo, si tengo 10 centímetros, ¿cuántas pulgadas sería? Pues obviamente voy a dividir 10 entre 2.54, me va a dar aproximadamente 4 pulgadas, que serían como 3.80 y algo, o 0.9. Bueno, entonces ya se entendió. ¿Qué es lo que voy a hacer? Después de entender el programa, voy a hacer mi algoritmo. Entonces, el algoritmo dice lo siguiente. Voy a leer mis datos, leer centímetros. ¿Cuántos centímetros voy a tener? Para poder calcularlos. Este centímetros
es la primer variable. De aquí voy a pedirlo para indistintamente cuántos centímetros me den, yo voy a obtener el número de pulgadas que calcule. Luego de leer, que esa es la entrada, voy con el proceso. El proceso dice que es calcular las pulgadas. ¿Cómo calculo las pulgadas? Pulgadas es igual a la cantidad de centímetros entre 2.54. Entrada, proceso, y la salida es exhibir el resultado, que va a ser pulgadas. Después del algoritmo sigue el cuadro de descripción. Este cuadro de descripción me va a servir para mostrarle a la persona que está viendo mi programa qué significan las variables, los elementos que yo estoy utilizando. En este caso, ¿qué significa centímetros? Es la medida inicial. ¿Qué significa cm? La medida inicial en centímetros. ¿Cuántos centímetros quieres convertir? 3.5. Y tengo que escribir de qué tipo es. Tipo real. Como estoy usando 3.5, entonces aquí es real. El número que yo dé aquí para centímetros, si le doy real, me los va a abarcar todo el universo de números. Y ahora, PLG, ¿qué significa PLG? La medida equivalente en pulgadas. Siempre que realice una división, el resultado de la división va a ser de tipo real. Entonces, paso número 1, hacer el algoritmo. Luego, indicar en el cuadro de descripción qué elementos intervienen en mi programa, indicar qué significan y de qué tipo de datos son. Por último, ya nada más voy a encontrar, como más bien voy a diseñar, a escribir mi programa. Para programar, a codificar, voy a hacer lo siguiente. Quedamos que empezábamos con la palabra reservada program. Siempre vamos a escribir program para iniciar nuestro programa, indistintamente de que si escribimos mayúsculas o minúsculas o una revoltura de ambas, la máquina va a entender. Luego, ¿qué estamos haciendo? El nombre del programa que sea relativo a lo que estoy haciendo. Este va a ser mi primer identificador. Se va a llamar medidas. O bien puedo llamarle convertir de centímetros a pulgadas, o bien equivalente en pulgadas, pero sin espacios. El nombre que le quieran dar, siempre que haga alusión a lo que estoy haciendo. Luego de program viene la declaración de elementos. En este caso yo tengo dos variables, así que voy a utilizar la palabra reservada var para indicar que yo tengo mis variables. La primera variable va a ser centímetros. Y como la siguiente variable, pulgadas, también es del mismo tipo, yo los puedo escribir ambos, CM y PLG, en el mismo renglón. Si no quisiera escribirlo en el mismo renglón, escribo CM, dos puntos, real, punto y coma, importantísimos este punto y coma, y el otro elemento, el PLG, lo puedo escribir en el siguiente renglón si quiero que estos dos no estén en el mismo renglón. Entonces, cada uno seguido, debe estar seguido por los dos puntos. Vean que es los identificadores separados por una coma, dos puntos, y voy a indicar de qué tipo de datos son. Luego que los escribo, punto y coma. Begin, voy a comenzar mi algoritmo. Esto que tengo aquí, a la izquierda, mi algoritmo, lo voy a escribir en esta parte. Me dice leer centímetros. Para leer centímetros, yo comienzo con la orden write. Write, esto que tengo en write es lo que me va a aparecer al momento de yo ejecutar mi programa. Me va a aparecer en pantalla. Me dice, teclea la cantidad de centímetros. Yo les había dicho, lee centímetros. ¿Cuántos quieres convertir? O
teclea la cantidad de centímetros que quieras convertir. Entonces, el write me sirve para mostrar en pantalla lo que quiero que me aparezca. Tenemos dos variantes de write y write LN. Eso lo encontramos en la página 18, donde me está indicando qué hace uno y qué hace otro. Si yo quiero, yo puedo escribir aquí directamente write o write LN. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La diferencia es que cuando escribo write, al momento de que yo ejecute mi programa, para yo poder escribir me va a aparecer en el mismo renglón el cursor prendiendo y apagando para que yo teclee la cantidad de centímetros. Mientras que si escribo write LN, me va a mandar al siguiente renglón a escribir la cantidad de centímetros que quiera convertir. Bueno, entonces write para mostrar en pantalla el mensaje que quiero que me aparezca. Junto con un write va un read LN. Este read LN es el que me va a permitir escribir luego del mensaje que me aparece. Y entre paréntesis, el identificador de los centímetros. Entonces, ya tengo aquí leer. Con estos dos elementos voy a leer. Siguiente paso, calcular pulgadas. Aquí voy a escribir mi fórmula. Una fórmula siempre se debe de escribir en un solo renglón. El signo igual en Turbo Pascal se escribe 2 puntos igual. Y como las computadoras no tienen más que para escribir un solo renglón, entonces yo debo de escribir todo en un renglón separado por punto y coma. Vean que el punto y coma aparece aquí, aparece acá, aquí y acá. Entonces, aquí yo estoy calculando y vean que no escribo ningún mensaje de que calcula esto, calcula lo otro. Pasa directamente de leer a calcular. Por último, exhibir el resultado. El resultado lo voy a exhibir con un write. En el write siempre debo escribir el mensaje que quiero que me aparezca entre comillas. Todo lo que yo voy a escribir, como lo escriba, en este caso fíjense que lo estoy escribiendo todo en español, va a aparecer como yo le diga. Todo lo que aparece entre comillas aparece tal y como yo lo escribo. Si tengo errores o no tengo errores, me van a aparecer así. Entonces, el valor equivalente en pulgadas este es el mensaje que me va a aparecer al momento de ejecutar mi programa. Y aquí tengo que mandar llamar la variable que estoy empleando. Vean, aquí dice PLG y aquí tengo PLG. ¿Qué significa este 4 y qué significa este 2? Este 4 significa que es un número real, de los cuales voy a dejar 4 lugares, 1, 2, 3, 4 lugares, de los cuales 2 van a ser para los decimales y los otros 2 van a ser enteros. Así que si ustedes quieren dejar, en lugar de que sean 4, sean 5, sean 6, entonces aquí nada más cambiaríamos si lo quiero con 5 y me aparecería 5 lugares con 2 decimales. Por último, el end con el punto final. Aquí si escribo punto y coma o no escribo el punto y coma, en nada me afecta, porque antes de un end es posible no escribir el punto y coma. Por esta razón, no lo escribí. Espero que haya quedado comprendido este apartado de cómo iniciar un programa. Entonces les voy a encargar que me realicen
los 11 programas que vienen en su página 32 y 33 de su libro.